Efectivamente es una fecha muy importante y vamos a conversar sobre este tema inmediatamente con Milagros Guamán. Ella es fundadora de Soy Autista y qué. Milagros, bienvenida a RPP, bienvenida a Encendidos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por hacer que este 2 de abril la gente tome conciencia y sobre todo nuestras autoridades, porque la sociedad es una sociedad que sí nos escucha y que sí incluye a las personas con autismo. El problema son nuestras autoridades, ¿no? Y como madre de una persona de 23 años con autismo, quiero comentarles que ya más o menos desde hace 15 años nosotros venimos pidiéndole a las autoridades políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, no solamente con autismo, sino con discapacidad. Y lamentablemente los pasos de estas autoridades han sido muy lentos y no se ha avanzado mucho. Ese es el resumen que les puedo hacer, porque en el Perú, por ejemplo, chicos, sobre todo en el interior del país, no existe el diagnóstico temprano para las personas con autismo. Hay muy pocos psiquiatras o muy pocos neurólogos y eso es terrible. No hay terapias, las terapias a nivel de Estado, porque las privadas son caras, entre 50 soles y 200 soles la hora terapéutica. Terrible, y la persona necesita mínimo 4 horas diarias, ¿no? Imposible para pagar a una familia vulnerable, ¿no? Para una familia vulnerable. Exactamente. Es imposible, es imposible. Existe lo que se llama, y el Ministerio ha implementado, los centros comunitarios de salud mental, que son aproximadamente más de 200, pero que muchos de ellos no tienen psiquiatras y muchos de ellos no saben cómo tratar a una persona con autismo. Tratan otras condiciones, más no el autismo, ¿no? Milagros, ¿y qué ha significado para ti ser mamita de una persona con autismo durante estos 23 años? Primero, al principio un terremoto en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra vida como familia, porque uno no se espera que tu hijo tenga esta condición y sobre todo cuando te pones a leer y no sabes lo que te va a deparar el futuro, ¿no? Ahí aprendí que no había que pensar en el futuro, sino que había que ir paso a paso con él, con Jimmy. Y tuve que cambiar mi vida, cambié mi profesión. Yo soy periodista de profesión, trabajé por muchos años en periodismo, tuve que dejar mi carrera para dedicarme a mi hijo, a sus terapias, porque realmente hay que llevarlo, traerlo, estar con él. Mi hijo no tiene lenguaje, convulsiona, tiene un poco de retardo, tiene otras comorbilidades aparte de su autismo, no se relaciona mucho socialmente, no se relacionaba en aquella época, y entonces para mí era un reto muy grande como madre y tener que sacarlo adelante. Entonces tuve que dejar de lado lo que yo hacía, mi pasión, para dedicarme a su educación, pero muchos padres no lo pueden hacer. Muchos padres los dejan encerrados en casa, solos, ¿no? O trabajas o comes. ¿Y de dónde para las terapias? Es ahí donde se necesita el apoyo del Estado para que pueda darles salud, pueda darles diagnóstico, salud, intervención, que es muy importante la intervención en los primeros años. Milagros que no se tienen, y nos los has detallado realmente bien, porque ese es el día a día de muchas familias en nuestro país. Realmente es terrible y la misma Defensoría del Pueblo decía, no tenemos cifras actualizadas o cifras reales, porque no todas las personas con autismo son detectadas a tiempo y reciben tratamiento, pero eso en el ámbito de salud. ¿Qué hay de la educación? Bueno, en la educación es tan terrible como en la salud, porque una persona con autismo es completamente diferente a cualquier otra, ¿sí? Porque es la persona en sí, con sus características, con su carácter, ¿no? con todo su bagaje genético, más su autismo, ¿no? Y más sus comorbilidades, sus características. Esa persona es un individuo único que necesita un plan educativo diferente a cualquier otra persona con autismo, porque generalizamos, tiene autismo y decimos todos son iguales. No todos son iguales, todos tienen características diferentes y que los enmarcan dentro del espectro del autismo. Por lo tanto, cada persona necesita un plan curricular diferente y eso el Ministerio de Educación es incapaz de dar.
incapaz de dar. Entonces, por lo tanto, los padres tenemos que trabajar, pedir adecuaciones a la currícula, ver qué se hace con el niño cuando no pueden matemáticas. Claro. Muchos se truncan y no terminan el colegio, menos hacen universidad, pero si el padre es perseverante y está ahí y el colegio es un buen colegio y la profesora es dedicada, generalmente el niño sale adelante, pero si no, imposible. Y eso genera la falta de terapia, la falta de educación, finalmente te genera una persona con discapacidad. Totalmente. Entonces, y eso empobrece no solamente a la familia, empobrece al país. Claro, y además súmenle a eso todo el estrés emocional en esa misma familia que lleva toda esta condición sin tener oportunidades para poder salir adelante, mejorar la calidad de vida de ese individuo y además de ellos mismos también. Y en ese sentido, tú mencionabas en el interior del país, en las zonas más alejadas, y es que en la capital misma no hay los recursos y las opciones para poder ayudar a estas familias, cuánto más será en el interior. Y en ese sentido yo recuerdo haber recibido llamadas aquí y en el momento en que he podido estar en Espacio Vital, llamadas de padres de familia que decían, el niño es súper malcriado, no hace caso, y cuando en el fondo podría tratarse de algún espectro del autismo. Entonces, ahí describir tal vez un poquito, porque lo que venimos conversando son casos tal vez un poquito más complejos, pero también hay un amplio espectro autista de chicos que tienen trastorno autismo en un nivel bastante leve y que a veces no es detectado. ¿Qué mensaje, qué recomendación para esos casos? Bueno, para todos esos casos y sobre todo a raíz de la pandemia, hubieron muchos casos de personas que no sabían que estaban dentro del espectro del autismo y por el mismo estrés del encierro de la pandemia, al final fueron diagnosticados y enmarcan dentro del trastorno del espectro autista porque tuvieron depresión y las características autistas como la falta de interacción social, la falta de lenguaje, la hiperactividad, las obsesiones, todos los TOC se les vinieron ahí y bueno, enmarcaron dentro del espectro. Entonces, yo lo que, el síndrome de Asperger, que antes se llamaba Asperger, ahora está dentro del autismo y son personas que no te das cuenta porque el autismo es una condición invisible y el niño puede estar haciendo una rabieta o puede estar queriendo comunicar alguna cosa con llanto y nosotros lo tomamos como un niño malcriado o que está siendo muy mimado por sus padres y hay que darle lo que está pidiendo, ¿no? Pero son personas que comunican de forma diferente, lamentablemente, cuando son chiquitos con llanto y con gritos porque no tienen lenguaje. Hay que saber entender. Pero hay muchos que sí tienen lenguaje y a pesar de ellos están dentro de este espectro autista y muchas veces las escuelas ni los padres de familia sospechan de esto. ¿Qué deberían hacer ellos? Por supuesto, o hay una negación también del padre, que es en muchos casos. Inmediatamente llevarlos a un diagnóstico, buscar un diagnóstico hecho por un neurólogo o psiquiatra, ¿no? Es que valide su condición y ser tratado inmediatamente, porque una persona que recibe tratamiento puede salir adelante y lograr muchas cosas. Milagros, acabar el colegio, gracias. casarse y ser empresario. Las gracias a ustedes. Gracias, Milagros, por hacer visible esta situación. Recuerden, amigos, que hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Conocemos más de esta condición aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.